Hola, bienvenidas a una nueva entrega de una porción especial para ti. Esta semana con Parashat Shoftim. Hola, bienvenidas. La semana pasada vimos en la Parashat de Reyes este discurso que continúa Moshe Rabbeinu con el pueblo de Israel y sus exhortaciones acerca de ciertas mitzvot y ciertos procesos. Entre ellos vimos lo importante que era que Bnei Israel, al llegar a la tierra de Israel, destruyera todo vestigio de idolatría. Todos los ídolos que podían estar en la ciudad debían ser destruidos. Y hablamos de lo importante que era esta conciencia trascendental acerca de que Hashem no tiene forma ni tiene cuerpo. Entonces, continúa la parashá esta semana con la parashá de Shoftim, que literalmente es jueces. Y vamos a ver esta figura importante en la ley judía. Comienza la parashá hablando Moshe acerca de las mitzvot especiales que tienen 4 personajes dentro de la colectividad de Am Israel. Entre ellos está el profeta, los Kohanim, los levitas y por supuesto el propio rey de Israel. De hecho, comienza la mitzvah de que hay que elegir un rey. Vamos a ver más adelante dentro de la historia del pueblo de Israel cómo el primer rey fue Shaul y luego, a pesar de que no era su hijo ni su descendiente directo, comenzó una nueva dinastía con el rey David, o conocido hasta nuestros días, la casa de David. Vamos a ver entonces cuáles eran esas particularidades que debía tener el rey. Entre ellas vamos a ver que el rey de Israel debía escribir para sí 2 Sifrei Torah y siempre llevarlo con él. No era que debía comprarlos, él debía escribirlo, él debía conocer la ley, él debía saber de qué va cada mitzvah, no podía dejar de estudiarla. Vemos aquí esa esencia en la cual entendemos que una persona con cierto poder, con ciertas posibilidades que son diferentes al resto, podía con facilidad desviarse del camino en realidad de ese servicio al público. Pero sobre todo también podía perder ese temor divino acerca de cómo guiar el pueblo en la Torah. Vamos a ver esas particularidades en la parashá. Vamos a ver que el rey de Israel, aparte de esto, de las parashot, el rey tenía ciertos beneficios o ciertas particularidades que no tenía el resto de Bnei Israel. Entre ellos era que, por ejemplo, en el servicio, en el Mishkan y posteriormente en el Beit HaMikdash, seguimos viendo en esta parashá ciertas cosas especiales que debía tener, por ejemplo, el rey de Israel. Entre ellas, aparte de los Sifrei Torah que él debía escribir y constantemente estudiar, el rey también tenía ciertos privilegios como rey que era. Sin embargo, también debía cumplir con ciertas condiciones. Dentro de estos privilegios era, por ejemplo, que el rey, durante los servicios en el Mishkan y también en el futuro va a ser el Beit HaMikdash, el rey podía estar sentado, mientras que todo el resto de Bnei Israel debía estar de pie. Entre otras cosas, el rey también debía cumplir con ciertos deberes. Entre ellos debía estar siempre presentable. Por eso el rey debía tener hermosas vestiduras y debía cortarse el cabello todos los días. Quiere decir que era una persona que debía cuidar su aspecto para mostrar ese respeto, por supuesto, delante del resto del pueblo de Israel. Pero también tenía ciertas particularidades. Por ejemplo, estaba prohibido que el rey almacenara o destinara para sí dinero y oro. ¿Por qué? Él debía tener solamente aquello para cubrir sus necesidades, para vivir con dignidad. Sin embargo, se entendía que si el rey era capaz de acaparar mucho dinero y buscar el poder y todo esto de la codicia, evidentemente eso lo alejaría de ese camino humilde y de esa entrega que debía de ser como representante del pueblo de Israel y de preocuparse por la nación en sí misma. También tenía prohibido casarse con mujeres prohibidas. Vamos a ver durante el recorrido en el Tanaj de ciertos reyes que no cumplieron con esto y evidentemente terminó muy mal. Y también perjudicaron al pueblo de Israel a través de precisamente desobedecer parte de estas prohibiciones, como casarse con mujeres que no eran israelitas, que los llevaban a cometer idolatría. Un ejemplo de ello, en una etapa de su vida, fue el rey Shlomo, el cual precisamente se casó con muchas mujeres buscando la paz. Si bien las intenciones eran correctas y puras, evidentemente terminó en una etapa de su vida también cometiendo idolatría. Y podríamos pensar, Shlomo, el hombre más sabio de la faz de la tierra, aún así, a pesar de toda esa sabiduría y a pesar de que sabía, no estuvo exento de cometer idolatría, precisamente por las esposas prohibidas que tuvo. ¿Cómo alguien que no está en ese nivel de sabiduría podría no llegar a cometer esas transgresiones? Entonces es una muestra de que por ello la Torá invita y sabe qué requiere esta persona jurídica, esta figura, como lo es el rey de Israel. Además, el rey de Israel solo puede descender de la casa de David.
el rey de Israel debía ser ungido también por un naví, un profeta. Ungido quiere decir que usaba un aceite, el cual en una manera ritual, al ser rociado en su cabeza, esta era la manera formal, cívica, de la legislación, digamos, judía, en el cual era nombrado rey. El rey para continuar en ese servicio a la nación del pueblo de Israel. Vamos a ver, por supuesto, en el Tanaj ese recorrido histórico acerca de los reyes, pero también vamos a ver que muchos de ellos llegaron incluso a perjudicar a Israel, como fue el final, en el cual hubo al final dos reinos, se separaron en sí, y cómo algunos se fueron a la perdición precisamente por perder todo el camino de la guía de la Torá, y cómo solamente quedó el reino de Yehudá y de Benjamín, hasta nuestros días. Vamos a ver toda esa parte histórica de lo importante que fue esta figura dentro del pueblo de Israel y cómo se cumplía con los requisitos y estas demandas que Hashem le pedía a este ser humano, al fin y al cabo. Entonces el pueblo de Israel se veía beneficiado de ese servicio real. Y si no, pues veíamos evidentemente unas consecuencias colectivas, precisamente por esta figura que era muy importante, pero si este no seguía la Torá y este se dejaba llevar por aquellos instintos propios humanos de alguien que tiene ese peso de guiar y ser el ejemplo, y que se entiende que a veces no es fácil, sin embargo la Torá le indicaba y le daba las herramientas de cómo podría llevar a cargo este cargo precisamente de la manera más digna y correcta posible. Seguimos en la parashá de Shoftim, vamos a ver cómo se deben delegar jueces, cómo nace la idea del Sanedrín, que son estos 70 sabios de todas las ciudades de Israel, y que debían de juzgar ciertas condiciones más colectivas dentro del pueblo de Israel. Cómo era esa constante búsqueda y esa expresión de la justicia. Hay tres pilares importantes para la humanidad, y es Din, Emet y Shalom. Din es el juicio, ser capaces de resolver las disputas y las ocasiones en el cual la persona que transgrede debe recibir el debido castigo, y cómo la persona que fue lastimada o herida debe de tener esa sensación de que en efecto se hizo justicia. Emet es esa capacidad que precisamente de entender la verdad, de llegar a una conclusión honesta y certera. Y Shalom es la paz, es buscar que precisamente todos vivamos en armonía, que todos tengan lo que les corresponde y que todos respetemos el derecho de los demás. Sin estos tres pilares, el mundo está destinado al caos. Todas esas energías, todas esas explicaciones lo vemos en la parashá de Shoftim en esta semana. Les deseo a todas Shabbat Shalom Mevorach.